Bien, ya en los últimos minutos quiero aprovechar, yo les dije que tenía otros temas, quería señalar que el presidente que tiene que tratar de mantener el programa no solo fase 1, sino también fase 2. Quería decirle eso también al presidente. Obviamente que eso está muy condicionado a la disponibilidad de recursos. Todavía él va a tener en los próximos meses. Yo se lo recomendaría para evitar un aumento de la desocupación. Pero es algo que hay que tomar en cuenta. Otro tema también que hay que pues analizar es el tema del fideicomiso pro Pedernales que el presidente pues creó hace unos días con el decreto 724-20. Es un fideicomiso que tiene como objeto la promoción, la implementación y ejecución de infraestructuras necesarias para el desarrollo de ese polo turístico que va desde Barahona hasta Pedernales, donde el Estado va a participar a través de la dirección de alianzas público-privadas en calidad de fideicomitente y también de fideicomisario, es decir, que va a aportar, se le va a aportar la tierra y pues se va a crear ese fondo, donde ese fondo va a ser gestionado por la fiduciaria Reservas y generará ciertos beneficios y obviamente que en ese fondo va a poder participar también el sector privado, tal como establece el decreto. Es un fideicomiso público, aun cuando la ley no establece fideicomiso público, en el reglamento sí se establece el concepto de fideicomiso público, se define, es decir, que desde ese punto de vista, aunque no está en la ley, se coloca en el reglamento y de ahí se toma. Ahora bien, ¿qué sucede? Yo tengo varias preguntas y se la quiero dejar en estos próximos 3 minutos para que el presidente sepa que su gente tiene que responder esas preguntas antes de dar el primer picazo. ¿Cuáles son las preguntas? Se la voy a ir leyendo, se la voy a presentar y la voy a ir leyendo, esas preguntas. Mire, son las personas que adquieren la deuda que va a emitir ese fideicomiso pro Pedernales, esa deuda emitida a cargo del patrimonio fideicomitido, acreedores o inversionistas. Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Son acreedores o inversionistas? Porque tienen diferentes categorías. Los recursos que se obtengan mediante la emisión de deuda a cargo de ese patrimonio constituirán o no deuda pública. Es decir, que los títulos que se emiten van a ser deuda pública. ¿Esa deuda será aprobada por el Congreso Nacional? Eso habría que preguntárselo también. ¿Por qué? Porque tiene características muy distintas, si es deuda pública o no es deuda pública. El exceso de liquidez que se obtenga mediante la emisión de títulos de deuda será depositado en el Banco de Reservas. El retorno de la inversión en ese fideicomiso público, y esto es importante, el retorno de la inversión, o en otros que se deriven del mismo, se originará del flujo efectivo que generarán los activos que se construirán en el futuro, por ejemplo, hoteles, carreteras, aeropuertos, marinas, y que serán gestionados por la fiduciaria de reservas. ¿Puede esa fiduciaria garantizar un determinado retorno de la inversión? ¿Qué pasaría si el retorno de los activos incluidos en el patrimonio no es suficiente para pagar lo esperado a los inversionistas o acreedores? En ese caso, ¿tendrá el Estado que hacer el pago de los intereses o la recompra de los títulos de deuda emitidos? Debe cumplir con la ley 340-06 las compras y contrataciones que se realicen durante la ejecución de los proyectos que se desarrollarán dentro del fideicomiso pro Pedernales. ¿Quién asegurará la ejecución de una política de compra y contrataciones eficiente? ¿Deberán ser fiscalizadas sus operaciones administrativas por la Cámara de Cuentas? Me imagino que esas preguntas serán respondidas antes de que den el primer picazo. Al menos esa sería mi recomendación al gobierno. Que antes de que continúe esto, se responda a eso, para saber si va a ser deuda pública o no va a ser deuda pública, si se va a asegurar un determinado retorno o no, si se va a asegurar peaje sombra o no. Todo eso hay que decirlo claro, para evitar que el gobierno comience a tratar de poner en marcha proyectos y después generen un problema. Y por último, decirle al gobierno lo siguiente: esto va a tomar tiempo, pero el país necesita reactivar la economía con inversión en infraestructura, y para eso se necesita hacerlo directamente. Yo no me enfocaría en grandes proyectos de infraestructura únicamente en alianza público-privada. No, yo me enfocaría directamente como Estado, con recursos públicos para poder reactivar rápidamente la economía dominicana. Esa es mi recomendación al presidente Luis Abinader. Se nos acabó el tiempo.
El próximo sábado tendremos más temas. Pase un excelente resto del fin de semana.